¿Cuántos saben que vengo haciéndome muchas preguntas? ¿Cuántos saben que vengo haciendo muchas preguntas? Y hoy no cambié tampoco la manera de hacer las cosas. No lo iba a dar, pero me obligó el pastor Esteban. No se los quería compartir porque era mucho. Había armado la predica y tenía mucho, como siempre. Pero se los voy a compartir y no va con el tema que vamos a hablar en profundidad, pareciera que no va. Pero ya me hizo el relato de la historia del pastor Esteban y quiero aprovecharlo. Si vos me lo podrías buscar, Hechos 11, vamos a leer del 13 al 14. Solo 2 versículos para que no quede en el aire, porque si estaba en tu corazón, en mi corazón estaba, y yo quiero compartir por qué Dios envía a Pedro. ¿Por qué lo envía? Dice, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel? ¿Sí? En la casa de Cornelio había un ángel. ¿Sí? Dice, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y ahí dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué Dios envía a un ángel a este hombre? Le dice, envía y véalo a buscar a él. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dios ve los corazones. Dios es dueño del oro y de la plata. No la necesita. Lo que Dios necesita es ese corazón, como tenía Cornelio, para poder abrirle la puerta a lo que Dios puede hacer. A lo que Dios, como dijo el pastor Esteban, si quisiera, abre los cielos y te envía un ángel a tu casa y te envía un predicador. Hoy estás en la casa del Señor y vos me decís, ¿qué pasó? Y hoy te está enviando alguien que te hablará. Te hablará palabras por las cuales tal vez seas salvo tú y toda tu casa. Y me hizo una pregunta. Y no la hice yo. La hizo Jesús. Por eso la puse esta vez. ¿Por qué no la hice yo? La hizo Jesús. Dice el título de la prédica. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Jesús, hablando con Felipe, le pregunta eso. Le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y la primera respuesta que encontré es primera de Salmos 143:10. Sí, yo le descompaginé toda una computadora. No estaba lo que íbamos a hablar de Pedro, pero sí estaban mis apuntes, yo lo iba a dar. Por eso se los quería compartir para que podamos entender esto que le quiero decir. Bien, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Lo respondió. ¿Pero qué significa todo esto? Él preguntó, ¿tú sabes a dónde yo voy? ¿Pero tú conoces el camino? Pero quédate tranquilo,
Porque si Dios puede enviar a un ángel para que envíe a una persona, para que venga y te ponga la palabra, es porque Él ¿qué quiere hacer? Enséñame a hacer tu voluntad. Yo soy papá. Mi hijo está en la computadora, Brian. Brian, si yo doy una orden, debería obedecer, porque conoce que yo soy el padre. Debería hacer mi voluntad. Cantábamos, como en el cielo, el título, que se haga tu voluntad, como se hace en los cielos, aquí, en la tierra. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad? Si acá dice que enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo voy a hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo voy a caminar por el camino correcto? Hay una tarea. Venimos predicando ya hace un tiempo atrás, prediqué sobre que la vida es corta y hay que disfrutarla, pero la eternidad es larga y hay que prepararse para ella. Esa fue la anterior predica esta. Después el pastor vino de Esteban y nos predicó sobre edificar la casa. Sobre que había unos planos y que teníamos que edificar una construcción y que dependía de nosotros tener que de nuevo trabajar para edificar esa casa. Que esa casa no puede estar fundamentada sobre cualquier cosa. Porque ¿qué pasaría si esa casa está sobre la arena, Susi? Se derrumbaría. La primera ola, ¡pum! ¿Sí? Pero si entendemos que si la casa está sobre la piedra, por más que vengan las circunstancias, por más que vengan las pruebas, pero hoy en día el Señor te está diciendo, pará, esa piedra tiene un porqué y yo quiero enseñarte. Yo, tu papá, yo te voy a enseñar a hacer mi voluntad. Pero la pregunta sería, ¿quiero aprender? ¿Quiero conocer la voluntad de Dios? ¿O me gusta cantar, ay, que se haga tu voluntad en el cielo como acá en la tierra? Y no la conozco la voluntad. No me importa la voluntad. Creo en Dios, sé lo que canto, pero conozco la voluntad del Señor. Entonces me preguntaba todas estas cosas. Yo decía, Juan 17, 17. Dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es cualquier palabra la que tenemos. La voluntad del Señor es una sola y es verdad. No es cualquier palabra. La palabra a la cual Él te invita a que vos puedas aprender, a que vos las puedas conocer, a la que vos puedas, dice, enséñame a qué, a entender tu voluntad. Porque si no entendemos lo que hacemos, no vamos a saber con qué corazón lo hacemos. Y lo que más le interesa a Dios es nuestro corazón. Es nuestro corazón, es lo que Él necesita. Dice, de todas las cosas guarda ¿qué? Porque de Él, y si la voluntad del Señor no está en mi corazón, ¿qué está emanando de mí? Juan 14, del 4 al 7. Y vamos a la pregunta ¿dónde nació esto? ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No da muchas opciones, no da muchos caminos. Hay una sola voluntad, hay una sola verdad. Jesús mismo está diciendo, yo soy la palabra. A ellos les dijo, yo me voy, en algún momento yo volveré, pero no los dejo solos. Si bien les mandó el Espíritu Santo como consolador para que esté con nosotros, lo más importante que dejó
fue su voluntad escrita para que nosotros andemos por el camino correcto. Pero depende de nosotros si nosotros tenemos ese deseo de que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Juan 15:10. Y esto te lo voy a explicar. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿No continúa? Permanezco en su amor. Del amor. Permanezco en su amor. En pocas palabras, Jesús, ¿para qué vino a esta tierra? Jesús dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero Él también dijo: yo no hablo otra palabra que no sea la de mi Padre. No hablo otra palabra que no sea la de mi Padre. Todo lo que mi Padre quiere que yo hiciere, yo he venido a hacer. Y le costó lo que nosotros conocemos. Y si Él es nuestro ejemplo de hacer la voluntad del Padre, ¿qué es lo que estaba dentro de Él para poder hacer la voluntad del Padre? Ahí lo dice: si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor. Guardo dentro mío el tesoro, el verdadero tesoro que tiene que estar dentro mío. Mi deseo y mi anhelo de todo corazón es que el Señor me enseñe a hacer su voluntad para poder transformarme en su hijo. Porque te voy a explicar muy rápidamente. Satanás conoce los mandamientos. Satanás conoce mejor que nosotros la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia entre Satanás y Jesucristo? Que Jesucristo vino a obedecer y a hacer la voluntad de su Padre. Satanás cree, conoce más que nosotros, pero nunca va a hacer la voluntad de Dios. A Satanás no es necesario enseñarle la voluntad de Dios, porque la conoce mejor que nosotros. Pero dice que Dios no le dio la oportunidad de poder arrepentirse. No le dio la oportunidad de, como nosotros, de conocer esta palabra y de poder ser salvo a través del arrepentimiento. Porque Dios nos perdona. Porque Dios hoy, tal vez no sé, llegó un ángel a tu casa y no te diste cuenta. Y hoy quisiste venir a escuchar la palabra. Y hoy estás escuchando la palabra que te lleva a la salvación. A un Dios que realmente te ama, te perdona, tiene misericordia y no te juzga. Él quiere enseñarte, pero Él quiere que también en tu corazón esté el anhelo de querer estar con su Padre. Hechos 26, del 20 al 23. ¿Lo leo de acá? Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección completamente. Si yo iba para allá, me arrepentí, ahora voy para el otro lado. Si yo iba por un camino, ahora voy, tomo otro camino. Eso significa arrepentirse. Por causa de esto, los judíos
prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Dios fue quien lo auxilió directamente a Pablo, para que los mismos de la iglesia en donde él estaba enseñando esta palabra no lo mataran. Porque dice que esta palabra no hallaba cabida en su corazón y por causa de lo que él predicaba lo querían matar. Lo mismo que le pasó a Jesucristo, para que podamos entender el contexto. Dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Le dice, hablo con la palabra de Dios, con lo que Moisés dijo que iba a suceder y con lo que los profetas dijeron que iba a suceder. Otra cosa no hablo. Son las mismas palabras que repetía Jesucristo. Yo no voy a hablar otras palabras que no sean las palabras de mi Dios, de mi papá. Lo mismo acá estaba diciendo Pablo. De Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de perecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Para qué Pablo le predicaba la palabra? Para que la luz resplandeciera, para que aquel que estaba en oscuridad, estaba en tiniebla, estaba muerto, pudiera nacer a la luz, que pudieran entender que lo que él estaba haciendo era enseñar a hacer la voluntad de Dios. Porque aquel que no hace la voluntad de Dios, ¿qué voluntad está haciendo? Si yo no conozco la voluntad de Dios y no la estoy haciendo, todos conocemos que hay dos padres, hay dos realidades dentro de esta palabra y una y otra vez se chocan entre sí. Están en conflicto desde el principio, dice la palabra. Desde el principio se dividieron las cosas, Dios por un lado y Satanás por el otro. Y si ahí te dice, enséñame a hacer tu voluntad, la voluntad de papá Dios, ¿no habrá gente que enseñe a hacer la voluntad de Satanás? En este tiempo, en donde Pablo estaba predicando, ¿no eran los mismos congregantes de la iglesia los que los querían matar a Pablo? ¿Qué voluntad estaban haciendo ellos? ¿Era la voluntad de Dios que se levantaran contra él y lo mataran? ¿O la voluntad de Dios era que escuchen la verdad y puedan ser libres y salir de las tinieblas? Esto es algo para que yo realmente lo piense. Proverbios 2, del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares, la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque de Jehová
da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de la sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Dios quiere que este salmo sea una realidad en tu vida. Dios quiere que puedas entender que su palabra es ese tesoro que no tiene precio, que su palabra habita y es la que se guarda en tu corazón y es la que marca el camino para tu vida. Esa palabra es la que te llevará a la salvación. No es cualquier palabra. No te está enseñando un libro más, algo más de la vida que tiene que pasar. Último, aunque no lo creamos, Proverbios 4, del 26 al 27. Para que lo podamos entender. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Hoy estás acá. No sé si fue enviado por un ángel, si me envió. A mí me dijeron, ¿podés? ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no? ¿Cómo no dar vida? Si el versículo me dice, enseña a hacer la voluntad. ¿Cómo no decirte por qué caminos tenés que caminar? Si Dios no quiso que nadie se pierda y pagó el precio su Hijo para que nadie se pierda, ¿será importante que puedas aprender a hacer la voluntad de Dios? Porque lo que te va a diferenciar, lo venimos predicando y lo venimos remarcando muchas veces. Muchas personas en el tiempo como lo vivió Pablo, creían en Dios, creían estar haciendo la voluntad de Dios, pero a la hora de escuchar la verdad, ¿qué es lo que salía de ellos? Nosotros tenemos dos realidades, dos caminos. Predicar la verdad con su verdad. Predicar la verdad con su verdad y enseñarle al pueblo para que el pueblo no se pierda. O entender que estoy en un camino incorrecto y que necesito regresar. Que si hoy tienes la oportunidad de poder estar en la casa del Señor es porque Él te ama, porque Él tiene gran misericordia contigo. Él no viene a traerte una palabra como esta para enjuiciarte, ni acusarte, ni señalarte. Él viene para decirte, lo único que necesitas está acá, en mi palabra. La dejé escrita. Tengo personas que te la pueden enseñar. Tengo personas que realmente han rendido, como dice, han rendido su corazón y han permitido que la palabra entre y que los transforme. Y a ellos yo los estoy utilizando para que vengan y te comuniquen la palabra de salvación. Para que no solo vos, sino como le pasó a Cornelio, vos y toda tu casa puedan ser salvos. No hay otra manera de hacer las cosas. Dice que a Dios se le plació hacerlo de esta manera, a través de la locura de la predicación, a través de que vos puedas entender que hay algo que Dios tiene preparado para vos en este tiempo. Y este año es un tiempo nuevo.
Este año es un nuevo comienzo. Este año te podés mirar a la luz de la palabra, como decíamos recién, examinarnos y decir, ¿qué tan cerca estoy? ¿Qué tan cerca estoy de conocer la voluntad de mi Padre? ¿Qué tan obediente estoy siendo como hijo? ¿O leo y solamente tomo lo que a mí me gusta y lo demás lo desecho? A mí me pasó, yo lo viví así por muchos años. Por muchos años lo viví así. Tomaba lo que solamente me convenía, me lo guardaba acá y bueno, y andaba con esas moneditas. Pero Dios quiere que recibas el tesoro completo. Dios quiere que recibas el tesoro completo. Dice la parábola que vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo en donde estaba el tesoro. Desechó todo lo que tenía y fue y compró. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su valor. A lo que te quiero llevar es que si estás muy lejos, hace mucho que solamente la relojeás y junta tierra en donde está, va de acá para allá. Te animo a que este es un nuevo tiempo. Como iglesia creemos que es importante que el conocimiento de Dios, que la enseñanza, que el poder hacer la voluntad de Dios son ese camino, esa vereda que te llevan a la salvación. No solo necesitas creer en Jesús para el perdón de tus pecados, sino que necesitas también hacer su voluntad, porque te transformás en hijo. Pero si mi hijo no me obedece, ¿cuáles van a ser las consecuencias de mi hijo si mi hijo no obedece? Tenemos que examinarnos. Yo le daría, por más que esté grande, Susi, yo le daría igual. Porque la palabra dice que el Padre al que ama corrige, pero tiene esta hermosa misericordia, que ningún padre va a corregir sin enseñar a hacer la voluntad. Y si has aprendido algo y hoy no estás en el camino que estás y deberías estar yendo por ahí, Dios hoy te está llamando la atención y te está diciendo, vení, acércate, reflexionemos, vení, charlemos. Por el camino que estás yendo, dice el pasaje, que para el hombre los caminos que muchas veces él anda, cree que son rectos, pero son caminos de perdición, que lo llevan directamente al infierno, hasta estando, como le pasaba a Pedro, hasta estando los hermanos recibiendo la palabra, creían que hacían la voluntad de Dios, matándolo a él. No lo podemos juzgar a ellos porque muchas veces nosotros hemos vivido de la misma manera, creyendo que estamos sirviendo a Dios, haciendo algo para Dios, estábamos muy apartados de la voluntad de Dios, pero porque no la conocíamos, porque tampoco estaba ese anhelo, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero ser hijo tuyo, enséñame a hacer tu voluntad, no solamente a creer, no solamente a tener una fe que mueva montañas, enséñame a poder hacer tu voluntad. Porque cuando el cuento se termine, voy a estar parado delante de ese Dios y rendiré cuenta y Él me dirá, a ver, este es el manual, esto es lo que yo te dejé para que vos pudieras vivir, esta es mi voluntad. No, pero yo tomé esto, yo hice hasta ahí, tantito nomás, pero era completa. Yo tenía todo para poder darte ese regalo que ya está preparado para que vos vengas. Entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de tu Señor.
Si yo no obedezco a mi Señor, ¿cómo? Si yo no hago la voluntad de mi Señor, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Y este es el amor. Esta es la manera en que Dios dijo, les voy a enseñar, les voy a mostrar, si ustedes van por acá, yo voy a hacer algo para que ustedes cambien. Yo, si mi hijo va por un camino y sé que ese camino no es para mi hijo, y bueno, yo como padre me desespera mi corazón, no sé, hago hasta lo imposible para tratar de que mi hijo salga de ahí, que salga. Como dice el pasaje, que haga las obras de arrepentimiento, que gire. No vayas, no hagas esto. No lo hagas. ¿Cuánto más Él? ¿Cuánto más Él? Porque dice que nuestro amor no llegamos. Amamos porque Él nos amó primero, pero no llegamos a la estatura del amor de Él, no llegamos. ¿Cuánto más Él se desespera cuando nosotros no estamos donde deberíamos estar? Este es un tiempo para que podamos entender de que si nos habla de esta manera es para que podamos ver que cuando nuestro corazón cambia, hasta podemos experimentar, como compartía hoy el pastor Esteban, hasta podemos experimentar cosas sobrenaturales de Dios en nuestras vidas, con tal de que vos puedas aprender a hacer esa voluntad. Porque lo que más le interesa a Dios es que vos seas salvo, no que vos te pierdas en el infierno. Lo que más le interesa a Dios es que vos seas salvo, porque Él ya pagó ese precio. Pero Él no te puede obligar a que vos lo aceptes. Él no va a ir en contra de tu voluntad. Él no va a ir en contra de tu voluntad. Él desea que tu voluntad sea su voluntad. Porque es la única manera en la que vos te vas a transformar en su hijo. Así que realmente voy a orar por nosotros para que en este tiempo podamos entender que tenemos un Dios que Él desea enseñarnos a hacer su voluntad, pero que también Él está esperando que nosotros podamos ser apartados, podamos ser santificados en su verdad, que podamos entender que su verdad es la única que a nosotros nos hará libre, porque así dice su palabra, la verdad los hará libre. ¿De qué lo hará libre? Del camino que nos lleva directamente al infierno. Si yo quiero decir, yo soy hijo de Dios, pero no hago la voluntad de mi Padre, sino que estoy haciendo la voluntad de mi otro Padre, Él no puede hacer nada. Él lo único que está haciendo es decirte, examinate, vení y charlemos. Si hoy alguien te lo está hablando, si hoy alguien te lo está comunicando, es para que vos puedas ver el amor y la misericordia del Señor para este tiempo. Este es un nuevo comienzo. Pero recordá que en tu mano están tus decisiones, en tu mano está tu voluntad. Pero pensá qué tan lindo sería que vos pudieras caminar en la voluntad de tu Señor. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este tiempo, por tu palabra, por enseñarnos que tu corazón anhela que nosotros podamos hacer tu voluntad, que nosotros podamos conocerte, que nosotros podamos entender esta palabra. Hasta lo más simple dice que la podemos entender, pero para eso necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos permitirte ser enseñados, pero necesitamos también hacer la tarea de poder acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu palabra,
leerla, escudriñarla, que ella se transforme en ese tesoro, en lo que más anhela, Señor, nuestro corazón. Te pido perdón, Padre, porque sé que tú nos conoces. Te pido perdón porque sé que muchos tal vez estamos lejos de tus caminos. Te doy las gracias también porque sé que tú nos perdonas, que podemos sentirnos amados, que podemos entender que tú eres un Padre que nos habla. Te agradezco, Padre, porque sé que este es un tiempo nuevo. Y te pido por cada uno de mis hermanos para que pueda tomar la decisión correcta. Al escuchar este mensaje puedan saber, entender qué es lo que tú anhelas, Padre. Te doy gracias por este día, por todos los que estamos aquí en tu casa, Señor. Te pido que tú obres en cada situación de cada hermano, Señor. Tú conoces a cada hermano, Señor. Tú conoces cada situación que ellos están viviendo. Que ellos puedan sentir que tú hoy le estás hablando, que tú estás trayendo vida, que tú estás enderezando esos caminos, que tú nos estás acercando hacia tu voluntad, Padre. Gracias te doy. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.